Pero ¿te acuerdas en hipertensión? En hipertensión no, chicos. En hipertensión no puedes juntar YECA y ARA2, porque aumentan los efectos adversos y la eficacia no aumenta. Pero en insuficiencia cardíaca sí vale la pena. En insuficiencia cardíaca tú puedes juntar YECA con ARA2. Miren esa diferencia. Y también en casos de que el paciente no responda, también tenemos como otro fármaco que podemos añadir, es el antagonista de los receptores de aldosterona, ¿no? La espironolactona, ¿ya? La espironolactona. La espironolactona es un antagonista de los receptores de aldosterona, ¿ya? Antagonista de los receptores de aldosterona. Tiene como efecto adverso la ginecomastia. Ginecomastia. Y es un problema a veces en los varones sobre todo, ¿no? Porque genera ginecomastia. Muy bien, entonces ese es el tratamiento de un paciente, ¿correcto? Con insuficiencia cardíaca. Ahora, vale la pena remarcar algo acá. ¿Qué cosa? Que YECAS, beta block, ARA2 y espironolactona, chicos, vamos a poner por acá, bajan la mortalidad en el paciente con SC. ¿Correcto? Bajan la mortalidad. Por lo tanto, mejoran el pronóstico, mejoran la supervivencia. Eso tienes que acordarte. Cuando te pregunten qué fármacos mejoran el pronóstico en insuficiencia cardíaca, YECA, beta block, ARA2, espironolactona. ¿Quién no mejora el pronóstico? Solo es un sintomático. Los diuréticos. Los diuréticos, chicos, solo son sintomáticos. No mejoran el pronóstico. Solo mejoran la clase funcional, es decir, mejoran los síntomas en el paciente, pero no mejoran el pronóstico, no reducen la mortalidad. Eso tienes que acordarte, ¿no? Muy bien. Chicos, hay nuevos fármacos que se van empleando, ¿correcto? Nuevos fármacos que se van empleando en la terapia de la insuficiencia cardíaca cada vez que conocemos mejor la fisiopatología. Por ejemplo, cuando no puedas utilizar beta block en falla cardíaca, puedes utilizar ivabradina. ¿Qué hace la ivabradina, chicos? Bloquea la corriente eléctrica del nodo sinusal, ¿correcto? Por lo tanto, va a tener el mismo efecto que el beta block. Va a bajar la frecuencia cardíaca porque está alterando la conducción a nivel del nodo sinusal. Entonces, cuando tú no puedas emplear beta block, por ejemplo, el paciente tiene asma, tiene POC, tiene enfermedad, bloqueo AB, ¿no? Bloqueo AB, etc. Cuando no puedes utilizar beta block, ahí empleas ivabradina como una alternativa al beta block. Chicos, ¿hay algo mejor que los YECAS? Actualmente hay estudios que avalan que hay algo mejor que los YECAS. ¿Y quién es ese algo mejor? Los inhibidores de la neprilicina, ¿correcto? Inhibidores de la neprilicina. Chicos, ¿quién es la neprilicina, si se acuerdan? Chicos, la neprilicina es la enzima que metaboliza a los péptidos natriuréticos. Entonces, si tú quieres recordar por acá, los péptidos natriuréticos, el más conocido, el péptido natriurético cerebral, era el antagónico de la angiotensina. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador, ¿correcto? Baja el tono simpático, baja la volemia, ¿correcto? Baja la fibrosis del corazón. Es un cardioprotector endógeno. Chicos, es todo lo contrario de la angiotensina 2. La angiotensina 2 es el malo de la película porque es vasoconstrictor, aumenta el tono simpático, aumenta la volemia, aumenta la fibrosis. El péptido natriurético es todo lo contrario, ¿correcto? ¿Cuál era el problema? Su tiempo de vida media, porque rápidamente era metabolizado por la neprilicina, que es la enzima que los metaboliza. Entonces ese era un problema, ¿no? Entonces, como nos dimos cuenta que el cardioprotector endógeno era el péptido natriurético, entonces hay que inhibir a la enzima que los metaboliza. Entonces ahí nacen los inhibidores de la neprilicina, donde está sacubitril. Sacubitril es el inhibidor de la neprilicina.
Por lo tanto, ¿cuál va a ser su efecto? Ya no va a ser bloquear, porque el YECA bloquea la angiotensina, el beta-block bloquea los receptores beta, los diuréticos bloquean la reabsorción de agua y sodio en el riñón. Al hablar del sacubitril, lo que estamos haciendo es inhibir la neprilicina, pero lo que estamos logrando es aumentar la vida media de los péptidos natriuréticos. Y de ahí viene el efecto que es muy beneficioso en el paciente con falla cardíaca, que los estudios han demostrado ser incluso algo mejor que los YECAs, ¿no? Algo mejor, ¿ya? Es como tienes tu carro, ¿no es cierto? Ya más adelante, o los que ya tengan, tienen su carro y el primer carro que tal vez se van a comprar es un Toyota, ¿no? Los Toyotas son buenos, ¿no? Entonces, bueno, barato, está bien. Pero ya cuando tengas un poquito más, ¿qué te vas a comprar? Un Audi tal vez, ¿no? Un Audi, un Mercedes-Benz. Ya, entonces así es. El YECA es el Toyota, ¿no? Y el sacubitril es el Mercedes-Benz, Audi, etc. ¿Correcto? Ya está, algo así para que te acuerdes. Muy bien, entonces, y el sacubitril, ojo, baja mortalidad también. Baja mortalidad, o sea, mejora pronóstico. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál era el problema de la espironolactona? Que producía ginecomastia. Entonces hay otro fármaco que es la eplerenona. Chicos, la eplerenona también bloquea los receptores de la aldosterona, pero su gran ventaja es que no producen ginecomastia, ¿ya? No producen ginecomastia. Esa es la gran ventaja de la eplerenona. Muy bien, chicos, ahí están los fármacos que deben recordar en insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente con insuficiencia cardíaca que hemos visto acá se agrega una arritmia? ¿Correcto? Cuando un paciente con insuficiencia cardíaca se le agrega una arritmia, eso va a complicar el estado del paciente, ¿no? Por ejemplo, una arritmia supraventricular. ¿Cuál es la arritmia supraventricular más frecuente en la práctica clínica? Fibrilación auricular. Entonces este ejemplo es típico. Te vas a encontrar con pacientes con falla cardíaca que tienen esta arritmia. Entonces, chicos, en estos pacientes hay que mejorarle ¿qué cosa? Mejorar la contractibilidad del corazón. En estos pacientes hay que mejorar la contractibilidad, porque yo te había mencionado, en el paciente con falla cardíaca está aumentado la precarga, la poscarga. ¿Cómo bajas la precarga? Con diuréticos. ¿Cómo bajas la poscarga? Con YECA, con ARA2, con beta-block, bajas la poscarga. Pero ¿quién nos faltaba? La contractibilidad. Entonces, ¿en qué pacientes vas a aumentar la contractibilidad? Cuando tienen una arritmia. Entonces, ¿qué fármaco vamos a indicar ahí? Los digitálicos. Los digitálicos. ¿Y qué son los digitálicos, chicos? Son fármacos que aumentan la fuerza de contracción. ¿Eso cómo se llama? Ionotropismo positivo. Y bajan la frecuencia cardíaca. Cronotropismo negativo. Entonces, aumentan la fuerza de contracción y bajan la frecuencia cardíaca. Ese es el efecto. Entonces, al aumentar la fuerza de contracción, le estás dando un empujón al corazón. Y al bajar la frecuencia cardíaca, mejoras la perfusión, porque ya hemos dicho, bradicardia prolonga la diástole, el corazón se perfunde más, ¿correcto? ¿Cómo hacen los digitálicos, sobre todo para este efecto, que es aumentar la frecuencia cardíaca? Bloquean la bomba de sodio-potasio. Y al bloquear la bomba de sodio y potasio, la membrana se despolariza y se ingresa calcio, ¿no? Entonces, se bloquea la bomba de sodio y potasio, la membrana se despolariza y se abren canales de calcio, voltaje dependientes, ¿no? ¿Ya? Cuando tú bloqueas la bomba de sodio y potasio, chicos, la membrana se despolariza. Y al despolarizarse se abren estos canales de calcio voltaje dependientes, ¿no? ¿Cómo bajan la frecuencia cardíaca? Porque aumentan el tono vagal. O sea, van a estimular al vago. Y el vago, como es parasimpático, baja la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ese es entonces el efecto con respecto a la digoxina. ¿Quiénes son los representantes? Por vía endovenosa se utiliza la natócido C, así se llama. Por vía oral ya de mantenimiento se utiliza digoxina.
por vía oral, ¿ya? Endovenoso, lanatócido C. Vía oral, digoxina. Entonces, chicos, ¿cuándo se utiliza digitalicos, la famosa digoxina? ¿Cuándo se utiliza? Cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca asociada a arritmias supraventriculares, la más frecuente en la práctica clínica, fibrilación auricular, ¿no? Fibrilación. Chicos, la digoxina tiene índice terapéutico estrecho. Por lo tanto, ¿qué es posible? Su intoxicación. Bueno, el paciente con falla cardíaca se puede intoxicar con digoxina. ¿Cuándo se intoxica? Cuando su concentración es más de 2 nanogramos por mililitro. Más de 2 nanogramos por mililitro ya es una intoxicación. Cuyos primeros síntomas son gastrointestinales. ¿Correcto? Gastrointestinales, luego aparecen los problemas cardíacos. La digoxina produce esta arritmia. Extrasístoles ventriculares. Cuando un paciente se intoxica por digoxina, los primeros síntomas es anorexia, náuseas, vómitos, pero luego aparecen los problemas cardíacos y la arritmia que se produce la extrasístole ventricular. Chicos, ¿qué factores predisponen a la intoxicación por digoxina, no? Los niveles de potasio bajo, ¿ya? La hipocalemia predispone la enfermedad renal, la insuficiencia respiratoria, ¿ya? La hipoxia, es decir, la acidosis, predisponen a la intoxicación, ¿ya? La hipocalemia, la falla renal, la hipoxia, la insuficiencia respiratoria, la acidosis, predispone a la intoxicación por digoxina. Intoxicación por digoxina. Y otros fármacos también. Si tú combinas digoxina con otros fármacos, también se potencia la intoxicación por digoxina. La mnemotecnia es a ver quién. ¿Ya? A ver quién. ¿Qué fármacos potencian la intoxicación por digoxina? Amiodarona, verapamilo, que es una calcio antagonista, y quinidina, que es un antiarrítmico, ¿no? Ya está. Amiodarona, verapamilo, quinidina. ¿Estamos? Esos son los que van a potenciar la intoxicación por digoxina. Bien, chicos. Infarto. En infarto vamos a recordar los antianginosos y los que tienes que acordarte, o sea, infarto es cuando está disminuido la perfusión hacia el miocardio y eso que genera un dolor a nivel del tórax que se conoce con el nombre de angina. La angina es el dolor isquémico del corazón, que cuando ya genera daño, obviamente va a producir un infarto, ¿no? O sea, acá hablamos de los antianginosos. ¿Quién es el antianginoso de primera línea? Beta-block es el antianginoso de primera línea, ¿correcto? Segundo, bloqueador de canal de calcio. Tercero, podemos hablar acá de los nitratos. Ya está, estos son los básicos que tienes que acordarte como antianginosos. Beta-block, calcio antagonista, nitratos. Por eso tienen múltiples funciones, ¿no? Miren, el beta-block lo hemos visto en hipertensión, lo hemos visto en falla cardíaca y acá lo vemos en angina. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo el beta-block se comporta como un antianginoso? Chicos, el beta-block lo que hace, como ya hemos dicho, es al bloquear los receptores beta, baja la frecuencia cardíaca del corazón. Al bajar la frecuencia cardíaca, al volverlo más lento, ¿quién se prolonga? La diástole. Y al aumentar la diástole en el corazón, entonces aumenta la perfusión coronaria. Porque ¿dónde se nutre el corazón, chicos? En la diástole. Entonces, ese efecto de bradicardia, de disminución de la fuerza de contracción de los beta-block, prolonga la diástole y al prolongar la diástole, el corazón se nutre más. Ese entonces es el efecto de los beta-block como antianginosos. O sea, ¿dónde está el trabajo del beta-block? En el corazón, ¿no es cierto? En el corazón, bajando su trabajo. Entonces, si tú le bajas el trabajo al corazón, el corazón va a necesitar menos perfusión. Por lo tanto, bajas el efecto antianginoso, ¿ya? Bajas la angina, pues, ¿no? El calcio antagonista tiene otro efecto. ¿A dónde va? El calcio antagonista va a los vasos sanguíneos, pero de las arterias coronarias. Va de frente a las arterias coronarias. ¿Y qué hacen las arterias coronarias? La vasodilatación.
De esa manera aumenta la perfusión coronaria. Entonces el beta block aumenta la perfusión coronaria bajando el trabajo del corazón. El calcio antagonista aumenta la perfusión coronaria dilatando las arterias coronarias. ¿Correcto? Dilatando las arterias coronarias. Ya sea dihidro o no dihidro, ambos dilatan las arterias coronarias, dihidro y no dihidro. Los nitratos lo que producen es aumento del óxido nítrico, y hemos dicho, el óxido nítrico aumenta este segundo mensajero, que es el GMP cíclico, y el GMP cíclico, ¿qué hace? Relaja músculo liso, produciendo vasodilatación. Pero sobre todo, ¿de quién? De venas. Las venas son las que se dilatan, chicos, con el óxido nítrico, Ojo, principalmente las venas. Por lo tanto, lo que van a bajar principalmente es la precarga. ¿Por qué? A ver, les explico. Chicos, el corazón recibe sangre. ¿Quién le da la sangre? Las venas. Las venas le dan la sangre. Ya, esta sangre que recibe el corazón de las venas se llama precarga. Precarga. Ya, es el retorno venoso. ¿Estamos? Ya. Si los nitratos dilatan las venas, entonces, ¿dónde se está quedando el volumen? ¿Dónde se está quedando la sangre? En las venas, chicos. Como los nitratos dilatan las venas, la sangre se va a quedar en las venas. ¿Por qué? Porque las venas, al estar dilatadas, van a almacenar más sangre. Por lo tanto, le va a llegar menos sangre al corazón, o sea, menos volumen. Por eso bajan la precarga. ¿Correcto? Entonces, al hacer vasodilatación de las venas se quedan con el volumen y le llega menos sangre al corazón. Por lo tanto, bajan la precarga. Bajan la precarga. ¿Estamos? Bajan la precarga. Entonces, ese es el concepto. Entonces, ahí tenemos los tres mecanismos por el cual aumentamos la perfusión coronaria. Bajando el trabajo del corazón, beta block, aumentando la perfusión de las arterias coronarias, calcio antagonistas, y los nitratos bajando la precarga. Ahora, se pueden combinar efectos. Por ejemplo, el nitrato también puede por ahí dilatar las arterias coronarias. Dilata las arterias coronarias. Entonces, se combina más de un efecto, ¿no? Pero lo que hemos descrito acá es el efecto más importante. Es el efecto más importante. Muy bien. Los beta blocks son de primera línea porque mejoran el pronóstico en angina. Mejoran el pronóstico en angina, por eso son de primera línea. Ya hemos estudiado los selectivos, no selectivos, etc. En los de segunda línea, los calcio antagonistas vamos a emplear cuando no podamos utilizar los beta block. Recuerda, el beta block está contraindicado cuando hay asma, cuando hay EPOC, cuando hay bloqueo auriculoventricular. ¿Ya? En esos casos no puedo utilizar beta block. Entonces, cuando no puedo utilizar beta block, la alternativa es calcio antagonista. ¿Ya? La alternativa. Y solo como sintomático, no mejora el pronóstico, solo como calman los síntomas, nitratos. En cuadro agudo, utilizamos la nitroglicerina por vía sublingual. Cuadro agudo, nitroglicerina por vía sublingual. Por lo tanto, evitamos el metabolismo de primer paso. En el cuadro crónico utilizamos el dinitrato de isosorbide. Dinitrato de isosorbide. O mononitrato de isosorbide. Que viene en vía oral, viene en parches, ¿no? Por vía subcutánea, etc. Tiene acción prolongada, ¿no? Por eso lo utilizamos en el cuadro crónico. Reacción adversa de los nitratos, ya sabemos del beta block, del calcio antagonista, edemas, ya hemos comentado anteriormente, pero del nitrato no. Su principal efecto adverso del nitrato, cefalea, ¿no? Produce cefalea, puede producir hipotensión severa, sobre todo cuando se combina con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. ¿De quién nos estamos haciendo referencia, chicos? Sildenafilo, la famosa pastilla azul, ¿no? Que
el urólogo utiliza en los adultos mayores para la potencia sexual. El famoso Viagra, bueno, Viagra es el sildenafilo, es un inhibidor de la fosfodiesterasa que cuando se combina con los nitratos se potencia el efecto hipotensivo, con lo cual puede generar coma en el paciente, ¿ya? Coma en el paciente. Muy bien, entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces se puede generar coma cuando se combina con los inhibidores de la fosfodiesterasa. Por eso están contraindicados, ¿ya? Es decir, no se deben juntar estos fármacos. Muy bien, entonces ahí hemos visto ya falla cardíaca, hemos visto angina. Les voy a comentar algo de los antiarrítmicos, ¿ya? Rápidamente, antiarrítmicos, ya para terminar el repaso, ¿ya? Antiarrítmicos, y vamos a terminar con diuréticos también, ¿ya? Chicos, en el caso de los antiarrítmicos, la clasificación de Van y Williams es la que tienen que acordarse. Básico, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Ya está. En el 1, ¿quién están? Los que bloquean canal de sodio. En el 2 están los beta bloqueadores. En el 3 están los que bloquean el canal de potasio. Y en el 4 están los bloqueadores de canales de calcio. ¿De qué grupo? No dihidro. ¿Dónde está verapamilo y diltiazem? ¿No es cierto? Verapamilo, diltiazem son los calcio no dihidro, que son los antiarrítmicos de clase 4. En el grupo 3 está el más potente, el de amplio espectro, amiodarona, ¿ya? Amiodarona. Está un beta block, ojo, esta es la excepción que les dije, sotalol, está en el grupo 3. En cambio los demás beta block están en el grupo 2, carvedilol, labetalol, metoprolol, etc. Y en el 1 tenemos la clasificación 1A, 1B, 1C, ¿no es cierto? El 1A, recuérdate, está ahí procainamida, es típico representante. 1B está lidocaína, y 1C está flecainida, ¿no? Flecainida, propafenona, está en el grupo 1C, ¿no? Muy bien, en el 1A entonces procainamida, 1B lidocaína, 1C flecainida, propafenona. Ya, esa es una clasificación básica que te tienes que acordar, ¿no? De los antiarrítmicos. Muy bien, si les preguntara en el examen en qué fase de la conducción eléctrica, ¿no es cierto?, del potencial de acción trabajan, entonces tú tienes que acordarte dónde entra el sodio. Entonces, si tú te acuerdas del potencial de acción, el potencial de acción tiene esta forma, ¿no?, en el miocito. ¿Ya? Acá está la fase 4, acá está la fase 0, la fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Dónde trabaja el antiarrítmico de clase 1 bloqueando los canales de sodio? ¿Y dónde entran los canales de sodio? Acá. Acá participan los canales de sodio, en la fase 0. Ya eso, entonces acá, en la fase 0. Si yo te pregunto dónde trabaja el beta block, entonces nuevamente haces tu grafiquito y el beta block trabaja acá, en la fase 4, chicos. Ya, en la fase 4 participa el beta block. ¿Por qué? Porque la fase 4 depende del tono simpático. Entonces, ¿quién baja el tono simpático? El beta block. Por eso participa en la fase 4. ¿Ya? Bloquea la fase 4. Si yo te pregunto la fase 3, ¿dónde es? Canales de potasio. ¿Y dónde participa el potasio? Acá en la fase 3. ¿Correcto? En la fase 3. Porque la fase 3 participa potasio en la repolarización. Recuerda, sodio es despolarización, potasio es repolarización, fase 4 es el potencial en reposo. Miren dónde trabaja cada grupo. Y luego tenemos los calcio antagonistas que van a trabajar en la fase 2 del potencial de acción. ¿Por qué? Porque en la fase 2 participan los canales de calcio.
en la llamada meseta. Meseta. Ya está. Entonces, saber de farmacodinamia es saber esto, pues, ¿no? ¿Qué clase, qué es lo que hace y en qué parte del potencial de acción trabaja? Eso es básico que se recuerde. ¿Ya? Es básico que se recuerde. Muy bien. ¿Y en qué arritmias básicamente vamos a indicar? ¿Correcto? ¿En qué arritmias? Si hablamos de la procainamida, chicos, se emplea sobre todo para arritmias ventriculares. ¿Ya? Ventriculares. También supraventriculares, ¿ya? Pero sobre todo más para ventriculares. Se les llama de amplio espectro porque va tanto a la aurícula como al ventrículo, pero sobre todo ventriculares. La lidocaína sí específicamente para arritmias ventriculares. Chicos, de un corazón infartado. En el corazón infartado se producen arritmias ventriculares y ahí se emplea lidocaína. Los del 1C, flecainida, propafenona, se emplean para el control del ritmo. ¿En qué arritmia? En la fibrilación auricular. ¿Ya, chicos? Cuando les digan control del ritmo en fibrilación auricular, ¿y qué es la fibrilación auricular? Es una arritmia supraventricular. Ahí utilizamos flecainida, propafenona. ¿Ya? Controla el ritmo en la fibrilación auricular, que es una arritmia supraventricular. Chicos, los beta block controlan la frecuencia cardíaca en arritmias supraventriculares. ¿Y cuál es la arritmia supraventricular más frecuente en la práctica clínica? Fibrilación. Un paciente con fibrilación auricular, ¿con qué controlamos su frecuencia cardíaca? Con beta bloqueadores. Ojo, es diferente a control del ritmo y control de la frecuencia. Es diferente. ¿Ya? Ritmo con frecuencia es diferente. Acá, amiodarona, sotalol, que bloquean los niveles de potasio, son de amplio espectro, ¿ya, chicos? Amplio espectro. Por lo tanto, vamos para arritmias ventriculares y supraventriculares. Son de amplio espectro. Y en el caso de los calcio antagonistas también, control de la frecuencia cardíaca en arritmias supraventriculares, ¿no? ¿Quién es? FA. FA. Control de frecuencia cardíaca nuevamente en paciente con fibrilación auricular, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea básica que deben siempre mantener, ¿no? En cuanto a los efectos adversos, me gustaría que te acuerdes sobre todo de la amiodarona, porque es el más tóxico, ¿ya? ¿Qué efectos adversos te genera la amiodarona? La amiodarona te genera fotosensibilidad, te genera disfunción tiroidea, problemas en la tiroides, puede generar bocio, hipotiroidismo, ¿correcto? Problema tiroides, fotosensibilidad. Lo más grave ya que puede ser la cirrosis, también te puede dar fibrosis en el hígado, o la más grave de todas, la fibrosis pulmonar. Ese es el efecto adverso más grave de la amiodarona, ¿no? Fibrosis pulmonar. También es neurotóxica, produce neuropatía periférica, la amiodarona, ¿no? Pero sobre todo la más grave de todas es la fibrosis pulmonar. La procainamida puede generar plaquetopenia, puede prolongar el QT, ¿correcto? Les había dicho, ¿quién prolonga el QT? El 1A, ¿correcto? El 1A también prolonga el QT, los del grupo 3 prolongan el QT. ¿Y por qué es el problema del QT? Porque al prolongarse el QT se produce una arritmia ventricular, que es el llamado Torsades de Points. Entonces los fármacos que prolongan el QT, tipo procainamida, sotalol, amiodarona, que están en el grupo 3, provocan Torsades de Points. Pueden provocar Torsades de Points, que es una arritmia ventricular, ¿no? Ventricular. Muy bien, entonces eso en cuanto a los antiarrítmicos. ¿Hay otros antiarrítmicos? Sí, hay otros antiarrítmicos, como por ejemplo, tenemos, y hemos hablado uno, la digoxina, no está en el grupo de Van y Williams. Ya sabes, la digoxina
¿dónde va a trabajar? En la fase 4, ¿ya? Porque lo que va a hacer la digoxina es aumentar el tono vagal, o sea, el parasimpático, ¿no? ¿Y quién es el que tiene inervación o gobernación autonómica en el potencial de acción? La fase 4, ¿ya? Se aumenta el tono vagal, aumenta el parasimpático, con el cual baja la frecuencia. ¿Dónde lo damos? Paciente con falla cardíaca que tiene fibrilación auricular. O sea, un paciente con FA que tiene falla cardíaca, en ese paciente hay que darle digoxina, ¿ya? La adenosina es otro antiarrítmico, ¿ya? La adenosina, que va, como su nombre lo indica, va a actuar a través de los receptores de adenosina, produciendo vasodilatación, produciendo también disminución de la frecuencia cardíaca, etc. Se da específicamente en esta arritmia, chicos. Taquicardia paroxística supraventricular, ¿ya? Taquicardia paroxística supraventricular, propia de mujeres jóvenes, es esta arritmia, ¿ya? Mujeres jóvenes. Se da por vía endovenosa, tiene tiempo de vida media ultra corto, por eso se debe colocar a nivel antecubital, a nivel del brazo, para que llegue rápidamente al corazón, ¿ya? Y haga su efecto. Muy bien, entonces tenemos ahí digoxina, adenosina, el sulfato de magnesio. Chicos, el magnesio también actúa como un antiarrítmico. ¿Y para qué arritmia? Para el Torsades de Poins. Esta arritmia llamada Torsades de Poins la tratamos con magnesio. ¿Y quién produce Torsades de Poins? La prolongación del intervalo QT. ¿Y quién prolonga el QT? Recuerden, hemos dicho, los antiarrítmicos de la clase 1A, de la clase 3, antibiótico eritromicina, prolonga el QT, antihistamínico terfenadina, prolonga el QT, intoxicación por órganos fosforados, prolonga el QT. ¿Ya, chicos? Miren, todos esos factores prolongan el QT. Por lo tanto, pueden dar Torsades de Poins. ¿Y con qué se trata el Torsades de Poins? Con magnesio, ¿ya? Con magnesio. Muy bien, eso es entonces con respecto a los antiarrítmicos. Y ahí, para terminar, les quiero dar un resumen rápido de los diuréticos, ¿ya? De los diuréticos. En este caso, vamos a hablar del diurético de máxima a menor potencia, ¿ya? Entonces, por acá vamos a poner los diuréticos de ASA, que son los más potentes. Luego tenemos los diuréticos tiacídicos, que tienen potencia intermedia, y los ahorradores de potasio, que son los que tienen potencia baja, ¿ya? Acá, ¿qué representante tenemos? Furosemida, pues, chicos, es el que deben conocer, ¿no? Hay más bumetanida, que es el más potente, bumetanida, 40 veces más potente que la furosemida, pero acá disponemos de la furosemida. Acá tiacidas, hidroclorotiacida, ¿no? Hidroclorotiacida, indapamida, que tiene metabolismo hepático, les había dicho, ¿ya? Ahorrador de potasio, acá están la espironolactona, amiloride, triantereno, son los llamados ahorradores de potasio, espironolactona, amiloride, triantereno. ¿Qué te tienes que recordar de acá? Su mecanismo de acción. ¿Dónde trabaja los diuréticos de ASA? RAG, rama ascendente gruesa. ¿De quién? Del ASA de Henle. Ahí trabaja, RAG, rama ascendente gruesa del ASA de Henle, bloqueando el cotransporte sodio-potasio 2-cloros. Bloqueando el cotransporte sodio-potasio 2-cloros. ¿Dónde trabajan las tiacidas? Túbulo contorneado distal, bloqueando el transporte sodio-cloro. Bloqueando el transporte sodio-cloro. ¿Dónde trabaja los ahorradores de potasio? En el caso del espironolactona, es un antagonista de los receptores nucleares de la aldosterona. O sea, bloquea la aldosterona. Y la amiloride, triantereno, bloquean la reabsorción de sodio, pero a nivel del túbulo colector. Estos trabajan a nivel del túbulo colector, ¿no? Que es la parte final de la nefrona, ¿no?
Ese es su mecanismo de acción que tienen que acordarse. Indicaciones, donde vamos a indicar los diuréticos de asa, como son los más potentes, lo utilizamos en edema agudo de pulmón de origen cardiogénico, porque van a bajar la precarga, ¿no? Como son los diuréticos más potentes, bajan el volumen de manera rápida cuando se dan por vía endovenosa. Entonces, al bajar volumen, bajamos la precarga, y eso es bueno en un edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? También en la insuficiencia renal aguda, cuando hay oliguria, la furosemida podemos emplear cuando hay falla renal, las tiacidas no. La hidroclorotiacida no puedes emplear en falla renal, pero furosemida sí. Por eso damos falla renal con oliguria, puedes emplear furosemida. Ya está, muy bien. Cuando quieres eliminar calcio, o sea, si el paciente tiene una hipercalcemia elevada por hiperparatiroidismo, por ejemplo, le damos furosemida. La furosemida va a barrer con el calcio, ¿ya? En las reacciones adversas a nivel de los electrolitos, la furosemida produce hiponatremia porque baja el sodio en la sangre, ya que lo está eliminando en la orina, produce hipocalemia, produce hipocalcemia. Miren, furosemida barre con todo, ¿no? Sodio, potasio, calcio. La furosemida, chicos, también puede producir pancreatitis, ¿ya? Puede producir pancreatitis, la furosemida. Muy bien, en el caso de las tiacidas, ¿cuáles son sus indicaciones en casos de edema? ¿Correcto? Edema leve a moderado de pacientes con falla cardíaca, ¿no? Si el paciente con falla cardíaca tiene un edema leve moderado, le damos tiacidas, ¿correcto? Le damos tiacidas. Hemos dicho que utilizamos en hipertensión arterial, como antihipertensivo en el adulto mayor, raza afroamericana, damos hidroclorotiacida, ¿no? En esos casos. Muy bien. ¿Cuál es el efecto adverso o qué se produce con las tiacidas? Baja sodio, ¿correcto? Baja potasio, porque también elimina, pero esta es la diferencia. Aumenta calcio. Reabsorbe el calcio. Reabsorbe el calcio de la orina a la sangre. O sea, recupera calcio, ¿no? De tal manera que en la orina va a haber menos calcio. O sea, lo que hacen las tiacidas es reabsorber calcio. Bota sodio, bota potasio por la orina, pero reabsorbe calcio, ¿ya? Por lo tanto va a haber menos calcio en la orina. Por eso en los cálculos de oxalato de calcio a nivel del riñón se pueden tratar con tiacidas, chicos. ¿Por qué se forma un cálculo de calcio en el riñón? Porque hay mucho calcio en la orina. Cuando hay mucho calcio en la orina se forman cálculos de calcio. Entonces, ¿quién evita que haya bastante calcio en la orina? Las tiacidas. Porque ¿qué hacen con ese exceso de calcio en la orina? La reabsorben, la meten a la sangre. Por eso se emplea en la hipercalciuria que produce cálculos de oxalato de calcio, ¿no? Miren ese detalle. Y los ahorradores de potasio, ¿ya? Entonces acá tenemos la espironolactona. Chicos, la espironolactona tiene algo importante. Miren, la empleamos en la falla cardíaca y la empleamos en el paciente con cirrosis, pero tienen diferente efecto. En la falla cardíaca, chicos, lo empleamos como antifibrótico, o sea, para bloquear la fibrosis del corazón. En la cirrosis lo empleamos como diurético. Miren el efecto diferente. Por eso la dosis es diferente. Como antifibrótico damos espironolactona 25 miligramos por día y como diurético damos 100 miligramos por día. Pero tienen diferente efecto. En la falla cardíaca utilizo espironolactona como antifibrótico, por eso baja mortalidad. Igual que los YECAS, los ARA2, los beta-block que hemos comentado. La cirrosis, en la cirrosis la espironolactona nos sirve como diurético. ¿No? Entonces esa es la indicación que tienes que acordarte, ¿no? Muy bien, si hablamos de los electrolitos a nivel de la sangre, lo que hacen es bajar sodio, ¿correcto? Pero aumentan potasio. Esa es la diferencia, por eso se les llama ahorradores de potasio. Entonces miren ese detalle en los electrolitos, que es lo que hace diferente, ¿no? Si te dice, ¿quién barre con el calcio de la sangre? La furosemida, bote el calcio.
¿Quién reabsorbe calcio? Tiacidas. Y tanto furosemida como tiacida bajan el potasio en la sangre, lo cual puede ser perjudicial porque puede producir arritmias. Entonces debe haber alguien que equilibre. ¿Quién aumenta el potasio? Los ahorradores de potasio, donde está espironolactona, miloride, teanterina. ¿Qué produce la espironolactona? Ginecomastia. Ginecomastia. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos, espero que les sirva todos estos repasos que, si bien es cierto, es un repaso previo al examen, mi finalidad como docente es darles los conceptos básicos que no solo les va a servir para el examen, sino más adelante para su vida profesional. Espero que nunca se olviden de estos conceptos y que si en alguna oportunidad más adelante nos vemos, les voy a preguntar y espero que me puedan contestar, ¿no? Listo, chicos. Un gusto y los veo en las siguientes clases.